¿Está? Bien, pues entonces empezamos. Habíamos dicho que se produce una carrera de armamentos previamente a la Primera Guerra Mundial. Esa carrera de armamentos se acelera cuando llega a convertirse en carrera de armamentos navales. Y aquí hay que empezar distinguiendo una serie de elementos en particular. Hay dos tipos de potencias a nivel global. Las primeras son potencias marítimas y las segundas son potencias continentales. Estas, como su nombre lo indica, su poderío está vinculado pues, al mar. Su riqueza, no sé si necesita la luz se vea mejor. Por eso quiero la publicidad. ¿Se ve mejor o no? Bueno, lo dejo encendido. No, sí. ¿Sí se ve mejor? Perfecto. Las potencias marítimas basan por completo su economía y su riqueza en el comercio. Aprovechan el mar como una vía rápida para comerciar con otros países, pero pues no pueden comerciar si no hay algo que ofrecer a esos potenciales compradores. Entonces, vinculado al comercio, hay un desarrollo industrial. La cuestión aquí ocurre una dinámica bien interesante, porque en principio esas potencias marítimas únicamente pues surgen por factores específicamente económicos, pero su naturaleza misma lleva a un desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dado que somos sociedades que están en contacto constante con otros grupos sociales, con otras comunidades, entran en contacto con sus ideas, con sus creencias, con su forma de vida, y pues no te puedes poner a cuestionar a la gente cómo vive si le quieres vender cosas. Debes empezar a hacer un esfuerzo por marginar esa voz que dice él está mal, yo estoy bien, en aras de únicamente tu interés económico. Pero ese silenciamiento de esa voz eventualmente lleva a que la gente se haga pues más tolerante. Suelen ser sociedades más bien democráticas y liberales. Liberales porque pues, no van a estar cuestionando tanto al otro, al extranjero. Y ese proceso de pues no cuestiono, no pongo en duda la validez de la forma de vida de otra persona, lleva a fenómenos de más integración, lleva a una suerte más de una mejor convivencia, y que se refleja también en sus sistemas políticos, se vuelven sistemas más bien democráticos. En contraste, las potencias continentales basan su poderío económico fundamentalmente en la agricultura. Puede haber industria, pero la agricultura tiene tal peso en la actividad económica que así como la actividad comercial e industrial influye en el tipo de sociedad, las potencias marítimas, la agricultura tiene una influencia directa en el sistema de creencias de un pueblo continental. Estos, a diferencia de estos de acá, que están en contacto constante con otros pueblos, pues en realidad tienen poca comunicación con otras sociedades. Aquí más bien encontramos sociedades más bien de tipo conservador. Suelen ser sociedades conservadoras y, en consecuencia, aquí no vamos a encontrar sociedades de tipo democrático, vamos a encontrar más bien sociedades de tipo autocrático.
siglo XX solamente había dos potencias marítimas: Inglaterra y Estados Unidos. El resto del mundo, Alemania, Rusia, Francia, Japón, eran fundamentalmente potencias continentales. Había procesos de industrialización, es cierto, en lugares como Alemania, en Francia, pero en Alemania era hasta más solo su sistema autocrático. Tenían un Kaiser, un monarca, tenían valores muy arraigados, sobre todo entre las élites prusianas. Incluso Francia, que tiene ciertas tendencias más democráticas que Alemania, finalmente tiene intereses territoriales que entran en choque con los de Alemania. Y también en Francia encontramos sectores altamente conservadores. Japón, otro país de la época, también es una potencia continental. Aquí no tiene nada que ver con ser insular o no. La gente tiende a pensar que Japón, por ser una isla, tiene más de ser una potencia marítima, pero no tiene absolutamente nada de esos elementos. Para el siglo XX no tiene prácticamente comercio con nadie. Es un país que, si bien se está industrializando, sigue siendo fundamentalmente agrario. Es un país totalmente autocrático, con un emperador muy conservador. No tiene para nada ciertas tendencias liberales. Incluso hasta el día de hoy, con todo el que ya tiene Japón esos elementos, sigue sin tener eso de acá. Siguen sin ser liberales, siguen sin ser democráticos, siguen siendo muy hostiles al extranjero. Ahora, esas dos potencias marítimas, Estados Unidos y el Reino Unido, entran muy pronto en conflicto. A fines del siglo XIX, las rutas comerciales están en disputa entre el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces tenemos de este lado a Inglaterra, del otro lado a Estados Unidos. Después de las guerras napoleónicas en 1815, Inglaterra sale como la principal potencia marítima de la época. Es, junto con Rusia, las grandes vencedoras sobre la Francia napoleónica. Son los grandes beneficiados. Y después de ese momento, Inglaterra controla todas las rutas comerciales a través del mar. Y así se mantuvo desde 1815 hasta todavía unos años del siglo XX, menos años del siglo XX. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos emerge como una potencia marítima también. Se desarrollan todas esas tendencias que vimos de aquel lado. Y los norteamericanos empiezan a disputarle hasta Inglaterra el dominio del mar. Y se teme entre estas dos potencias que estalle una guerra. Y a su vez, estos dos países no lucharían solos esa guerra. Francia, que hizo derrotada por Inglaterra durante las guerras napoleónicas, pues todavía quería desquite. Y aprovecha que Estados Unidos es una potencia emergente, tiene un acercamiento con los norteamericanos. Viene una alianza entre Francia y Estados Unidos. Son los años, por ejemplo, en los que los franceses le regalan a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Y como Francia está de este lado se va a poner Alemania. La razón es simple. En 1871 concluye la guerra franco-prusiana, cuando antes de que fuera Alemania era Prusia. Concluye la guerra franco-prusiana. Y Prusia le quita territorio a Francia, le quita en particular los territorios de Alsacia y Lorena. Recuerden eso muy bien porque van a ser motivos de conflicto constante entre Francia y Alemania. Prusia en ese entonces le quita los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Los incorpora a sus territorios recién conquistados que le ha quitado previamente a Austria, a Dinamarca, y deja de ser solamente Prusia y se convierte en Alemania. Francia reclama sus territorios de vuelta.
Ambos países reclaman que estos territorios le pertenecen porque en ambas zonas habita tanto población de habla alemana como población de habla francesa. En este momento, en el siglo XX, Alsacia y Lorena le pertenecen a Alemania. Francia los quiere de vuelta. Y encima tiene una enemistad con Inglaterra desde las guerras napoleónicas. Es natural que se alíe con Estados Unidos y es natural, por tanto, que Alemania, en aras de proteger esos territorios que le acaba de quitar a Francia, pues se alía con Inglaterra. La Primera Guerra Mundial debió ser Francia contra Inglaterra e Inglaterra unida con Alemania, pero no se queda ahí. Claro, también Inglaterra contra Estados Unidos. Al final lo va a hacer así, vamos a ver. Luego, a este grupo se le van a unir más países. Alemania pues, tiene una relación muy complicada con Austria, le ha ido quitando territorio. De hecho, Austria inicialmente titubea entre esta alianza y esta de acá, pero al final se va con estos de acá porque Francia forma una alianza con Rusia. Durante todo el siglo XIX, Rusia e Inglaterra pues estuvieron en una suerte de guerra fría. Estaban esperando a ver a qué hora se peleaban por la India. Los rusos que estaban avanzando hacia Asia Central representan una amenaza para los intereses británicos en la India, que en ese entonces era una de sus colonias, su principal colonia. Dado que se teme una guerra entre estos dos, Rusia se va a unir con Francia. Aquí es interesante porque es un sistema de alianzas totalmente secreto. Este sabe que es aliado de este, pero no sabe que este a su vez es aliado de este de acá. Es como cuando andas con alguien y esa persona te pone el cuerno. Sí, tú sabes que andas con esta persona. Estados Unidos sabía que andaba con Francia, pero no sabía que Francia le ponía el cuerno con Rusia. Era su socio, pero no lo sabía. Ahora, como Rusia representa una amenaza para Inglaterra, Alemania va a lograr convencer a Austria de que se alíe con ellos. Austria y Rusia tenían intereses sobre los Balcanes. Ciertamente los austríacos estaban resentidos con Alemania por haberles quitado territorio, como en su momento pasó con Francia. Pero a los austríacos les preocupa más Rusia. Tiene intereses en los Balcanes, tiene territorio en los Balcanes y no quieren que los rusos los quiten. Así que ignoran sus diferencias con los alemanes y mejor se alían con esos de acá. Pero no solamente eso. Rusia, a su vez, tiene broncas con un país que pues, ya le quitó algunas posiciones estratégicas en Asia, en el extremo oriental de Asia, que es Japón. Japón le quita territorio a Rusia en 1905, luego de la guerra ruso-japonesa. Y a partir de ahí, Japón sabe que está en riesgo de que los rusos le quiten territorio, se quieran vengar. Entonces, Japón se alía con Inglaterra. Mientras tanto, Rusia, que también tiene, como dijimos, interés en los Balcanes, se alía con otro país balcánico que se acaba de formar hace poco, que es Serbia. A Serbia le preocupaba que los austríacos quisieran invadirlos, así que se vuelve natural que Rusia y Serbia se alíen. Y por último, tenemos al Imperio Otomano. El Imperio Otomano e Italia, que son los dos países, estaban titubeando. El Imperio Otomano tenía broncas con Austria, tenía broncas con Inglaterra, pero también tiene conflictos con Rusia. De hecho, hace poco había entrado en guerra con Serbia en 1912. Así que el Imperio Otomano de momento no toma partido por algún bando de la alianza. Lo mismo pasa con Italia. Italia tiene territorios en disputa con Austria y territorios en disputa con Francia. Así que en esta etapa inicial todavía no se deciden. Pero luego ocurre algo muy interesante con Estados Unidos.
Estados Unidos se sale del conflicto. Decide que ya no va a participar, de momento. La razón es, la carrera de armamentos navales es tan costosa que implica estar elevando constantemente los impuestos de población, como ya vimos. Pero llega un punto en el que ni todo el aparato de la alta burguesía basta para convencer a la gente. Se fastidian de seguir pagando impuestos, cada vez más y más impuestos. Y si hay una población en el mundo a la que no le gusta pagar impuestos, es a los gringos. A nadie le gusta, pero en particular a los gringos. A tal nivel que hasta una vez se independizaron de Inglaterra para evitar pagar impuestos. Así que, de repente, empieza un partido político a promover la idea de que en particular el Partido Demócrata, y después, a promover la idea de que Estados Unidos no debe seguir participando en esta carrera de armamentos, que se deben reducir los impuestos, y se lo dice una población norteamericana que está deseosa de dejar de pagar impuestos. La gente vota por ellos, este partido gana las elecciones y empieza a reducir el gasto naval, sacando inevitablemente a Estados Unidos de la competencia con Inglaterra y dejando solos a estos guerreros. Y eso pareciera, esto de algún modo relaja la tensión frente a la Primera Guerra Mundial. Pareciera que el conflicto se va a evitar. Pero justo en ese momento, Alemania decide montarse en la carrera de armamentos navales. Alemania había sido por mucho tiempo una potencia continental. Sin embargo, consigue en Asia y en África unas cuantas colonias. Las grandes potencias imperiales que tienen colonias en el extranjero son Inglaterra y Francia. Son las que más tienen, las tienen más grandes. Suena raro, pero sí, tienen más y son más grandes. Y en consecuencia, pues tienen flotas de guerra para mantener la comunicación con sus colonias. Alemania, pues consigue unas cuantas colonias en África, unas cuantas en Asia. Son bien poquitas, están bien chiquitas, pero Alemania decide que tiene que protegerlas. Y tiene que protegerlas con sus rutas comerciales. Y tiene que ser, por tanto, y forzosamente a través del mar. No queda más remedio para Alemania que también desarrollar fuerzas navales. Pero hacer eso lo pone en curso de colisión con Inglaterra. Y los aliados que habían sido tan cercanos, no solamente en ese momento, sino desde el siglo XVIII, se separan. Como cuando tú eres con tu pareja y vas toda la secundaria juntos y se acabó. Así le pasa a estos dos. Se enemistan, dejan de creerse. Y ahora sí, se empieza a perfilar cómo va a ser la Primera Guerra Mundial. Francia, en efecto, tiene sus broncas con Inglaterra, pero le interesa más recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. Así que abandona este lado aquí y se pasa con Inglaterra. Rusia, sin saberlo, que mantiene su alianza con Francia, no le queda de otra más que cuando esté en la guerra estar de este lado. No lo sabe. Austria de algún modo se las huele. Inglaterra, en tanto que forma una alianza con Francia, olvidan sus diferencias para enfrentarse a Alemania, que es su enemigo común. Inglaterra le pasa lo mismo que Estados Unidos. Inglaterra sabe que anda con Francia, pero no sabe que Francia le pone el cuerno con Rusia. Pero igual que en esas relaciones en las cuales tú no sabes que te engañan, pero sí lo saben los que están alrededor, Austria sí se da cuenta. Austria sí se da cuenta de lo que Inglaterra no se da. Ay, que están confiando con actitud de sí soy. Austria decide abandonar su alianza con Inglaterra y mantener su alianza con Alemania. La razón
está Rusia. Está la amenaza rusa. ¿Cómo? Sí, todos, así como pasa en una escuela, pasa en las potencias, sí. Se chapulinean, Italia va a ser la que esté chapulineando a cada rato. Serbia, que obviamente no va a formar una alianza con Austria, pues se pasa de este lado. Japón se queda aquí. Y unos años antes de que esté el conflicto armado, ahora sí, el Imperio Otomano define su alianza. Aunque tiene rivalidades con Austria, le preocupa más la expansión rusa. Así que el Imperio Otomano se pasa de este lado. Y finalmente, Italia, no supo qué hacer, decide quedarse de este lado. Luego, Italia va a decir que sí, luego que no, luego otra vez que sí, ahora vamos a ver más adelante. Así es como quedan finalmente definidas las alianzas previas a la Primera Guerra Mundial. ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero resaltar, de hecho hasta voy a escribir en el pizarrón, que las causas del conflicto, primero, el colonialismo europeo. Europa ha desarrollado tal red colonial, tantas colonias en distintas partes de África, de Asia, que los intereses de esas potencias están en pugna. Las colonias entre cada potencia de repente se empiezan a encontrar. Ya no puedes expandir más tu colonia porque te enfrentas a la amenaza de la otra colonia, de la colonia de otra potencia europea. Está el tema de Alsacia y Lorena. Que como dijimos, Alemania le quita a Francia y que Francia pues quiere de vuelta. Está el tema también del nacionalismo europeo. Cada país europeo su población está convencida de que su país es el mejor del mundo, el más civilizado y el que le tiene que transmitir esa civilización al resto de Europa. Y están tan convencidos de ello porque además en la escuela se los inculcan. Así como aquí se hacen honores a la bandera y hay ceremonias cívicas y hay una educación donde te promueven la idea de que debes querer a tu país, la importancia de sentirte orgulloso de tu historia nacional, etc. Así como se dice eso aquí, se decía y se sigue diciendo, pero se decía con mucha intensidad en Europa en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes que participarán en la Primera Guerra Mundial llevan décadas siendo educados en esa idea. Nacionalismo, colonialismo, Alsacia y Lorena. Está el tema también de la disputa por los Balcanes. La disputa por los Balcanes que involucra al Imperio Otomano, a Austria y a Rusia va a ser justamente lo que lleve al estallido del conflicto, con el asesinato del archiduque Francisco José. ¿Este lo puedo probar, cierto? Sí. En 1912 y en 1913, en los Balcanes estallan dos guerras que se conocen como las guerras balcánicas, que de hecho involucró inicialmente al Imperio Otomano contra Serbia, Bulgaria y otros países de los Balcanes menores que aquí nos mencionamos, pero con apoyo de Rusia, de Inglaterra, de Alemania. Y esos primeros enfrentamientos, esas primeras dos guerras balcánicas, estuvieron a nada de que estallara la Primera Guerra Mundial antes de 1914, 1912. Sin embargo, en ese momento la diplomacia todavía logra contener
la amenaza de una guerra, pero cada vez los militares están más ansiosos de que inicie el conflicto. Y todo va a iniciar con un conflicto entre Serbia y Austria. Serbia tiene poco tiempo de haberse formado como país, fines del siglo XIX, 1890, si no me equivoco. Y lo interesante es que en el Imperio Austrohúngaro hay población serbia viviendo y quieren que sus territorios los cuales habitan sean integrados a Serbia, es decir, quieren la separación de Austria. Y esto amenaza los intereses de Austria, no quieren perder territorio. Es como hoy, por ejemplo, Ucrania con Rusia. Las provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk, están en Ucrania, pero tienen población rusa. Y esa población rusa se quiere unir a Rusia, no quiere ser parte de Ucrania. Lo mismo pasa con esa población serbia que habita en Austria, no quieren ser parte de Austria, quieren ser parte de Serbia. Y hay un conflicto ahí que está a punto de reventar. El heredero del trono de Austria, el archiduque Francisco, decide visitar Sarajevo. Visita Sarajevo para pues tratar de llegar a un acuerdo, conciliar los ánimos y evitar la guerra. Su visita justamente es lo que desencadena la guerra, irónicamente. Porque justamente vinculado a este fenómeno del nacionalismo exacerbado, hay en Serbia un grupo de extrema derecha nacionalista que se llama La Mano Negra. La Mano Negra integra sobre todo a jóvenes estudiantes serbios que deciden aprovechar que el archiduque de Austria va a visitar Sarajevo, deciden aprovechar para cometer un atentado en su contra, quieren matarlo. Se organizan, porque incluso se enteran, porque es un evento público, se enteran de cuál va a ser el recorrido que lleva a cabo el coche del archiduque, deciden ponerle una bomba en el camino. Le ponen esa bomba, pero la bomba se ceba, no explota. El archiduque y su comitiva se dan cuenta, tiene asesores que le sugieren que pues cancele sus actividades públicas de ese día o que como mínimo cambie la ruta que va a seguir, porque es obvio que lo quieren matar. Pero el archiduque decide que no, que va a seguir adelante con el programa establecido. La Mano Negra no pierde la intención de matarlo y falló en su primer intento. Tenían un plan B. Unos kilómetros más adelante los espera un asesino, un miembro de La Mano Negra los espera armado con una ametralladora, y en cuanto pasa el coche del archiduque, este sujeto se abalanza enfrente del coche, se para frente a él, apunta con su arma contra el archiduque, jala el gatillo y no pasa nada. Se atascó la ametralladora. Entonces debe ser una escena bien rara, donde el archiduque pues está encañonado frente a este sujeto, vato se queda totalmente petrificado tratando de accionar el arma y sin fijarle, una escena como de formilla está en cámara escondida, hasta que finalmente sale un segundo miembro de La Mano Negra armado con una pistola, y sí logra matar al archiduque y también a su esposa, que lo acompaña. Acto seguido, Austria le reclama a Serbia. Tienen ya la justificación para iniciar un conflicto armado, pero pone un ultimátum. Te declaro la guerra si no permites que policía austríaca entre a Serbia e investigue el caso. Y a su vez que todo miembro de La Mano Negra sea apresado y enviado a Austria para ser encarcelado y juzgado ahí. Al inicio Serbia se niega, es un atentado contra su soberanía permitir que agentes extranjeros operen en su territorio. Sin embargo, al final, en aras de evitarse un conflicto con Austria, pues deciden aceptar y que se metan los austríacos.
Pero para este momento ya Austria decidió que no, que ya fue suficiente, le vale gorro que los serbios acepten su ultimátum y de todas formas le declaran la guerra. Y así, todo inicia con Austria declarando la guerra a Serbia. Pero en cuanto Austria le declara la guerra a Serbia, inicia todo un efecto dominó. Y todo el mundo se entera de quién es aliado de quién. Serbia inmediatamente recibe el apoyo de Rusia. Y Rusia le declara la guerra a Austria. Pero en cuanto eso ocurre, Alemania decide apoyar a Austria y declara la guerra a Serbia y a Rusia. Pero en ese momento, a su vez, Francia activa su alianza con Rusia y le declara la guerra a Alemania y a Austria. Acto seguido, inmediatamente después, también Inglaterra activa su alianza con Francia. Como Francia ya entró en guerra, ella también, y declara la guerra a Alemania y a Austria. Aparte de que el Imperio Otomano ya tenía su alianza con estos, en cuanto ve que Rusia ya se metió en el conflicto, ve entre oportunidad y necesidad y también declara la guerra a los países de este lado. Y Japón, que tiene su alianza con Inglaterra, su alianza secreta, también se une y declara la guerra. Y así tenemos de un lado a la Triple Entente y por otro lado a la Entente Cordial. Triple Entente contra Entente Cordial. Bien. En 1914, cuando estalla el conflicto, asesinan al archiduque en el mes de julio. Para el mes de agosto de 1914, ya toda Europa se movilizó y están listos para iniciar una gran guerra. Pensaban en ese entonces que iba a ser la guerra que le pondría fin a todas las guerras. Que sería la última guerra. ¿Quién iba a pensar que esa guerra haría que estallara una segunda guerra mundial? Pensaban también que iba a ser una guerra que terminaría en pocos meses, quizá incluso en apenas unas semanas. Pensaban que sería una guerra relámpago. Los militares europeos tenían en mente llevar a cabo campañas como las campañas napoleónicas, que fueron guerras relámpago. Cada campaña napoleónica se ganó en apenas unos cuantos meses y esperaban repetir el éxito. Esperaban llevar a cabo las mismas estrategias militares, las mismas tácticas que implementaban los ejércitos napoleónicos, que eran básicamente ataques de infantería cargando a la bayoneta contra posiciones enemigas.